Chicas y chicos, hoy vamos a trabajar lo que es la fotocopia en Rubia, en donde especifica cómo generar zonas de desarrollo próximo dentro del ámbito del aula. Recuerden que el concepto de zona de desarrollo próximo es un concepto que desarrolla Vygotsky, que tiene que ver con la distancia entre el nivel real de desarrollo, que tiene que ver con lo que uno puede resolver por cuenta propia, y el nivel de desarrollo potencial, que tiene que ver con lo que uno puede resolver con la ayuda de alguien. Recuerden que el concepto justamente apunta a este espacio de interacción, no tanto una cuestión de habilidades o competencias, sino ese espacio que se puede generar entre dos personas o más para promover lo que es el aprendizaje e incluso el desarrollo, que es lo que elaboramos la vez pasada, que es la crítica que le hace a Vygotsky a Piaget, que gracias al aprendizaje uno puede desarrollarse. Hoy lo que vamos a elaborar es una serie de tips para crear zonas de desarrollo próximo en el aula, que obviamente son, uno podría decir, ingredientes de una receta que después está en uno cómo los combine. Parte de la idea de hoy es que ustedes se puedan llevar estas características generales para el día de mañana poder implementarlas, más allá de la evaluación que ustedes con los capítulos de Simpson van a tener que ver si pueden registrar alguna de ellas en los capítulos que les designe. Si antes de hacer el punteo de las características para crear zona de desarrollo próximo, van a ver que el autor va a dar una definición muy interesante de lo que es la enseñanza, que va a decir que la enseñanza es la ayuda ajustada al proceso de aprendizaje. Es una definición que es muy interesante, que les pido por favor que la lean, primero porque está buenísimo ver cómo estos autores empiezan a tomar elementos de distintos grandes autores que hemos laburado, como Vygotsky, como Piaget, como Ausubel, sino además que la definición tiene aspectos muy interesantes porque empieza a rescatar la importancia de que el alumno dote de significado o sentido de lo que está aprendiendo, que no lo aprende porque sí de memoria, sino que hay una finalidad, que lo dote de un significado, que entienda que hay un porqué, que entonces el docente pueda plantearle determinados desafíos y retos que sean abordables, o sea, que el alumno tenga determinados elementos todavía no consolidados, ahí está justamente la zona de desarrollo próximo para poder abordarlos, pero sí también van a ver que va a rescatar la importancia de entender que esta zona de desarrollo próximo no es que es algo que esté dado de una vez para siempre. Ustedes van a ver que cuando arranquen con una materia el primer año quizás es más laborioso en el sentido que uno piensa en distintas estrategias, cómo dar los temas, y después uno los va guardando en una caja o en este caso en la computadora para después replicarlo otros años. El tema es que después se van a dar cuenta que no todo lo van a poder replicar el otro año, porque cada grupo tiene su dinámica, y no solamente por su dinámica general, sino por el momento. Entonces, una tarea que quizás para ustedes pueda ser justa en determinado momento, ese día el grupo tuvo una complicación, una dificultad, y quizás el grupo no está predispuesto para esa actividad tan participativa que ustedes planificaron. Entonces, parte de crear zonas de desarrollo próximo es entender que lo que en algún momento el alumno dote de significado o sentido puede que en otro momento no lo haga. Y la importancia justamente de la variabilidad y de tener en cuenta obviamente el contexto, tanto temporal, pero también contextual. Y esto no solamente para algo más grosso como puede ser la cuarentena ahora, sino por lo que está pasando dentro del grupo, cómo se siente el grupo. No es lo mismo un grupo de última línea secundaria que está organizando chocho el viaje de egresados que otros que se están matando porque no se ponen de acuerdo. Y cómo en ese momento eso puede alterar la dinámica, participación y por ende obviamente la enseñanza y el aprendizaje de parte de ellos. Entonces les digo esto porque, insisto, acá estamos trabajando en ingredientes generales. No es que acá está la receta mágica, sino que después va a estar en ustedes en tener esa plasticidad para saber cómo manejarla. El autor va a hacer una serie de punteos, la idea es marcárselos, los podemos igual después si quieren profundizar el jueves a las 18 horas. El primer punto que va a marcar es, hago el gesto así porque tengo la fotocopia encima, así voy a ir también marcándoselo sin que se me pase ninguno. El primer punto es tratar de que la actividad que uno esté realizando quede inserta dentro de lo que es la planificación. Ustedes me habrán escuchado en más de una clase, bueno chicos, vieron que nosotros ya vimos conductismo, vimos teoría genética, vimos la parte teórica de teoría sociohistórica, bueno, y vamos a trabajar tal y tal cosa. Entonces, ya no queda como algo aislado, no queda como algo aparte. Yo, por ejemplo, les anticipé, nosotros en la clase pasada laburamos lo que eran los conceptos generales de Vygotsky, y les dije que íbamos a laburar lo que era la aplicación de zona de desarrollo próximo dentro del aula. Si uno va tirando conceptos al aire en forma descontextualizada, acá tienen uno de los ejes de la zona de desarrollo próximo, justamente, la importancia del contexto a la hora de construir el conocimiento, de apropiarse del conocimiento, es fundamental que la actividad quede inserta dentro de cierta planificación, dentro de cierto programa, y no porque es una calentura del docente que se le da por dar eso.
Entonces es fundamental que ustedes aclaren eso para que el alumno dote de otro sentido a eso que se está laburando y que no quede, insisto, como una cuestión que se le cruzaron los cables al docente de querer dar eso. Entonces eso hace que se le dé otro significado a lo que uno esté laburando. Segundo, tratar de que todos participen, que es lo más difícil. Piensen que la escuela en muchos casos, nuestra actualidad escolar, está hecha para el grupo, para el colectivo. Tiende muchas veces a invisibilizar lo individual o las diferencias. Y sin embargo, justamente la idea es tratar de generar distintos tipos de tareas. No les voy a decir caer en la cuestión de la multitarea y que haya 500 tareas, pero sí que haya cierta diversidad, apuntando a la diversidad del aula, en el sentido de que no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen las mismas características, hay gente más extrovertida, hay gente más introvertida. Entonces es entender las características de cada uno a la hora de poder promover que todos en mayor o menor medida se involucren, participen, porque eso va a ser la motivación en términos, si quieren, de Ausubel. Si no, justamente va a ser difícil. Otras características es tratar de que haya un clima afectivo, un clima relacional, que sea armonioso, que sea cordial. Nuevamente, suena fácil y sin embargo es muy complejo. Desde alumnos que se sienten intimidados por otros alumnos y no quieren participar, desde alumnos que cuando un alumno se quiere involucrar, el resto no tiene un buen visto de esto y tiende a reprimirlo, a oprimirlo, a no permitírselo. Alumnos que quizás les cuesta más y necesitan ese clima de confianza para poder tener esa apertura y poder participar. Entonces es fundamental la tarea del docente de coordinador para generar un buen clima de clase que permita justamente poder hacer el laburo. Otra característica que también es central es entender que esto no es una cuestión conductista en el sentido de estímulo-respuesta. Ustedes hacen una planificación, ustedes piensan una clase. Antes, en términos conductistas, cuando ustedes las evaluaban para ser profes, ustedes hacían una planificación. Hasta tenían que marcar el tiempo. Si se corrían un ápice de esa planificación, fueron, los bochaban. Incluso ustedes se supone que tenían que anticipar las respuestas de los alumnos, ahí tienen la cuestión bien del condicionamiento operante, es decir, cómo van a responder, cómo van a actuar. Cualquier cosa que se salía, listo, fuiste, no servís como docente. Hoy se sabe que no, uno planifica y la virtud del docente es la plasticidad de esa planificación. De que si yo hago una actividad de 20 minutos y los pibes están chochos media hora y aprendiendo, ¿por qué no la estiro? O al revés también, si es una actividad de 20 minutos y a los 10 la actividad no da para más, cortala antes. Entonces, buena virtud es todo el tiempo entender que esta planificación requiere ajustes, requiere modificaciones, que uno está trabajando con variables humanas, que uno está trabajando con robotitos, que entonces es todo lineal y todo predecible. A ver, vamos otra más. Obviamente que recuerden que la zona de desarrollo próximo lo que tiene que buscar es que el alumno con asistencia después logre hacer las cosas en forma autónoma. Nuevamente, suena fácil, porque uno puede decir, bueno, listo, les tomo un parcial y ya está, lo aprendió. No, en todo caso lo aprendió de memoria, lo vomitó en el parcial y listo. Es muy difícil generar mecanismos y actividades para que el alumno dé cuenta en forma autónoma de ese conocimiento que uno transmitió. Y acá obviamente estarán las estrategias de cada docente, en su creatividad, en su capacidad de buscar que puedan aplicarse esos conocimientos, pero que permitan dar cuenta de que el alumno los aprendió, y los aprendió con H, no solamente en el sentido de reproducir memorísticamente, sino que los pudo captar. Yo con la tarea, y esto no es que me estoy tomando yo como ejemplo, pero sí se los doy como un dato, cuando uno busca un trabajo práctico, ya sea con una película, una serie, ya no queda solamente en, listo, te sabes el concepto. No, tenés que aplicarlo. Y ahí vas a ver qué tanta autonomía tiene o no el alumno de sus conocimientos. Pero esta es una forma. Obviamente que ustedes, desde el ejercicio de la motricidad, tienen una herramienta maravillosa para que el alumno pueda dar cuenta si logró comprender eso que ustedes estaban tratando de transmitirle. A ver qué más. Otro punto, tratar todo el tiempo de establecer conexiones entre lo que uno quiere transmitir y lo que el alumno transmite, sus ideas. Nuevamente, esa conexión parece algo fácil, pero sin embargo es muy difícil. Sobre todo porque muchas veces el alumno viene con su léxico, con su lenguaje, y muchas veces el lenguaje académico no es muy similar al lenguaje de las ideas previas. Acuérdense que es lo que hemos elaborado con Carretero. Por estos últimos 3 puntos están íntimamente vinculados. Van a ver que además el autor de los últimos 2 puntos va a hablar de utilizar el lenguaje de manera clara, explícita, y por último,
el tratar de reconceptualizar y recontextualizar el lenguaje. Es muy difícil justamente tomar las ideas de los alumnos con su léxico y poder conectarlo sin uno subirse a un caballo, por decirlo en forma metafórica, teórica, de querer agarrarse de ese léxico académico, sino que tratar de justamente compatibilizar, tratar de buscar conceptos similares. Piénselo, por ejemplo, y esto es algo que Usuelo elaboraba mucho, que él decía, si vos querés explicar un concepto y el alumno no lo entiende, pensá otro concepto similar y explicar ese concepto similar para después ir al otro. Entonces, muchas veces el docente se agarra el concepto académico y le cuesta salir de ese y tomar el léxico del alumno, el lenguaje del alumno, para reconceptualizarlo. La finalidad no va a ser que después el alumno hable como habla en su casa, sino que pueda tomar el lenguaje técnico, pero que lo pueda tomarlo, habiéndolo comprendido, habiéndolo entendido. Entonces, más allá de memorizar cierto término técnico, poder entender a qué da cuenta ese concepto. Recuerden que la zona de desarrollo próximo, entre otras cosas, promueve el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, y entre ellos está el lenguaje oral y el lenguaje escrito, con lo cual el lenguaje pasa a ser central en lo que es crear zona de desarrollo próximo. Cómo se utiliza, el lugar que se le dé, cómo a través del léxico del lenguaje se contenga, se le dé lugar al alumno, y no que el docente se pare en ese lugar de saber, porque no es necesario que existe la tarima como existía antes para el docente creerse superior al alumno y transmitírselo a través del lenguaje, que eso va a generar que el alumno se distancie, no quiera aprender, no le interese, por una sencilla razón, porque va a entender que no es tenido en cuenta. Por último, van a ver todo un apartado donde va a marcar la importancia de entender que la zona de desarrollo próximo no se reduce solamente al ámbito del aula, sino que entre alumnos también se pueden crear zonas de desarrollo próximo y ustedes ahí pueden tener una tarea muy importante a la hora de coordinar. Nuevamente caigo en el trabajo práctico. Sí, el trabajo práctico lo van a hacer ustedes. Y siempre el docente puede estar atento ahí, preguntando, consultando, orientando, porque eso va a posibilitar que puedan crearse entre ellos zonas de desarrollo próximo. Chicos, a grandes rasgos es esto lo que me interesa de la fotocopia. Por favor, si hay alguna duda o algo, el jueves a las 18 horas la elaboramos. Gracias.